La felicidad se basa en mis condiciones, cualesquiera sean estas. El gozo se basa en mi relación. Mis condiciones y circunstancias cambian a diario, cambian. Mi relación con Cristo no cambia. Hace 4 décadas fundamos Ministerios en Contacto para guiar a todo creyente a cultivar una relación más estrecha con Jesucristo. Con los años hemos visto la grandeza de Dios, su amor y su bendición de formas tan maravillosas que queremos que todo el mundo conozca al Señor. Así que abramos la palabra de Dios y busquémoslo juntos. Hoy en el programa En Contacto, el gozo triunfante. Cuando usted pasa por dificultades y desilusiones y pruebas en su vida, ¿cómo reacciona? ¿Cuál es la diferencia en su conducta, en su temperamento, incluso en sus expresiones faciales, cuando pasa por un momento difícil o si todo marcha bien? ¿Cuál es la diferencia? ¿Deja que los momentos difíciles le desanimen? ¿Se vuelve menos amigable? ¿Ve que se le hace difícil tomar decisiones? ¿Qué le molesta? Dice haber aceptado a Cristo como su Salvador personal. Su nombre está en el libro de la vida y es una persona feliz. Pero cuando las cosas no le salen bien y sufre grandes decepciones, heridas o dolor físico, ¿cómo reacciona? ¿Lo tumba eso por completo? ¿Cambia su disposición al punto que la gente dice, ¿qué le pasó? Pensé que era creyente. ¿Qué es todo esto? ¿Es usted la misma persona cuando las cosas van bien que cuando van mal? Cuando se encuentra desilusionado y quiere tirar la toalla y marcharse, ¿qué ha pasado con su fe? ¿Qué ha pasado con su relación con Cristo? Esa relación no cambia. Quizás cambie un poco la forma en que nos expresamos en ella, pero eso es porque quizás nunca distinguimos entre felicidad y gozo. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, cuando Pablo escribió la carta a los Filipenses de solo 4 capítulos, es interesante lo que encontramos. En estos 4 capítulos, una y otra vez de hecho, en uno de cada 7 versículos, Pablo habla de gozo o de estar gozoso. Así que tenga la bondad de acompañarme a Filipenses y quisiera que leyéramos estos primeros versículos aquí en el capítulo 4. Para comenzar, dice: así que hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego, y aquí menciona un par de personas, Evodia y Asíntique, que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo, dice: te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente, también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Así que habla de eso y luego dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. ¿Qué necesita para tener gozo en su vida? Y al pensar en dónde estaba Pablo, tenía toda la razón para estar desdichado, infeliz, en una prisión romana, quizás fría en el invierno y muy caliente en el verano, sabiendo que lo más probable es que su futuro ya había sido determinado, que quizás perdería su vida, pero de algún modo escribe en esas condiciones esta epístola gozosa que habla de forma continua sobre el gozo y su relación con el Señor que no cuadra con su entorno. Así que tendríamos que preguntarnos, bien, si estuviera en esa situación, ¿cómo me sentiría? ¿Estaría feliz? ¿Tendría gozo en mi corazón? ¿Estaría contento? ¿Hablaría de todo lo bueno que ha hecho Dios? ¿O estaría quejándome?
El apóstol Pablo sabía manejar sus circunstancias. Y al pensar en eso veo que no solo tenía gozo, sino el gozo triunfante. El gozo que vence dificultad, adversidad y decepción en la vida. Y al pensar en eso, pensemos en la diferencia entre gozo y la felicidad. Mucha gente dice, pues, solo quiero ser feliz en la vida. La felicidad depende de las circunstancias. La felicidad depende quizás de lo que tengamos, o de lo que nos posea, o de quienes seamos y todo lo demás. Pero el gozo tiene que ver con la persona interna. La diferencia es esta. Mi felicidad depende de mis circunstancias. Mi gozo depende de una relación. Esa relación con Jesucristo puede sostenerme en cualquier dificultad, adversidad y prueba, no así la felicidad. Hay una gran diferencia entre felicidad y el sentido de gozo que tenía el apóstol Pablo. Y al pensarlo, creo que el gozo es un sentimiento de Dios. La felicidad es un sentimiento alegre y mundano. Muchas cosas hacen a la gente feliz o infeliz. Pero si ha aceptado a Cristo como su Salvador, y el Espíritu Santo le ha sellado una vez y para siempre como hijo de Dios, y sabe que eso nunca puede cambiar, no importa lo que enfrentemos ni los valles que atravesemos, en el fondo tenemos un gran sentido de gozo y contentamiento que es indescriptible. Eso es lo que experimentaba Pablo al escribir esta carta. Su futuro se veía muy sombrío, de hecho, mortalmente sombrío. Así que no podía ver a su alrededor y decir, estoy feliz por esto o triste por aquello, pero no tenía la mente en sus circunstancias, y creo que a menudo los creyentes permitimos que las circunstancias determinen nuestra disposición, qué apariencia tenemos, o si sonreímos o no, y quedamos atrapados por las circunstancias. Las personas consagradas a Dios no seguían por sus circunstancias, seguían por su relación con Jesucristo, sellado para siempre como hijo de Dios, y nadie puede romper eso. Alguien puede estar en la cárcel o fuera, y Pablo sabía, preste atención, Pablo sabía que el lugar donde estaba no determinaría el lugar donde iba a estar. Estaría en la presencia del Dios vivo, y hasta entonces quería expresar el gozo del Señor. Entonces, al pensar en la paz y el gozo en su vida, ¿cuál cree que es la fuente? ¿No es interesante que la gente puede pasar por un poco de trauma, un poco de pesar, y se frustran por completo? Hay personas que pueden pasar por los momentos de pruebas más difíciles, pero están afianzadas. Tienen un sentido de fundamento, tienen algo por dentro que es inamovible. Y Pablo sabía bien lo que era eso. Pero deseo que notemos algo que falta aquí en este pasaje bíblico. Falta algo en estos 4 capítulos. Quizás piense, ¿acaso se le olvidó algo a Pablo? No. Pero falta algo. ¿Qué falta? No habla de tristeza por estar allí. No menciona cuán malas eran las circunstancias, ni se queja de su entorno. Ahora, para la mayoría de nosotros esa habría sido nuestra conversación. No sé por qué estoy aquí, quisiera que Dios me sacara de aquí. Mientras Pablo le agradecía a Dios por el siguiente soldado romano que venía a ser su compañero por una sesión, le agradecía a Dios por la oportunidad de sentarse en una fría cárcel romana o calurosa, dependiendo del clima, y compartir la verdad del Evangelio. Piensen lo que les quedó a esos hombres. Estaban perdidos y quizás no creían nada, pero después de tener unas 3 o 4 sesiones con el apóstol Pablo, ¿cómo no creer? Porque no había explicación humana para que Pablo escribiera esta epístola maravillosa. Todos esos versículos hablan de gozo y de gozarse en el Señor. Porque Pablo sabía algo, pero preste mucha atención. Sabía lo mismo que sabemos nosotros. Y lo tenemos todo por escrito. Él escuchaba a Dios hablar.
Nosotros tenemos escrito todo, así que sabemos por qué y qué pasó antes y qué vino después. Y de algún modo, Pablo tenía ese sentido de gozo inquebrantable. Y en esta epístola en particular, y escribió muchas, en esta habla de gozo, confianza y seguridad más que en todas las demás. Pero no vemos nada de quejas, más bien una explicación de su gran sentido de gozo. Ahora, ¿cuál era la fuente? Era esta. La fuente de su gozo era su relación personal y estrecha con Cristo. Nada más podría ser. Fíjese, tenemos el mismo privilegio que tuvo el apóstol Pablo hace 2000 años. Tenemos el mismo privilegio. Jesucristo no ha cambiado. Y su plan es que a donde vayamos, quiere estar en nosotros, y que lo está mediante el Espíritu Santo, pero estar en nosotros para con otras personas. Eso hacía el apóstol Pablo. Se entregaba a ellos. Y cuando pensamos en su gozo, era inquebrantable. Seguía gozándose en el Señor y alabándolo mientras estaba en la cárcel. Entonces le pregunto, cuando las cosas se ponen difíciles para usted, ¿acude a Dios en oración y le dice por qué deberían mejorar y menciona algunas respuestas a sus oraciones? ¿Se goza alguna vez en el Señor? Debo admitir que me tomó mucho tiempo sacar eso de las páginas a mi corazón para gozarme en el Señor y agradecerle cuando las cosas no marchan bien. Mire, estos son los momentos cuando más crecemos. Estas son las circunstancias que nos hacen crecer. Aquí es donde vislumbramos lo que es la vida cristiana. La vida cristiana no se trata de que todo salga a nuestro modo y que la gente sea amable, buena, cerciorándose de que tengamos todo lo que querramos. La vida cristiana se trata de que Dios es lo que necesitamos, siendo Él el único que puede suplir esa necesidad. Y cuando dijo que lo tuviéramos por sumo gozo, eso mismo significa. Ahora el coro puede cantar mucho de esto. Hacen una gran labor al cantar del gozo de Cristo, su poder y todo lo demás. Nos encanta escucharlos. Pero diría con franqueza que tiene el gozo de Dios en su corazón. Quizá diga, bueno, estoy feliz en cuanto a algunas cosas. No es eso lo mismo que gozo. La felicidad viene y va. El gozo que viene de Dios se convierte en la base de nuestra vida cada día, sin excepción. Que pase lo que pase, mire, esa base no se mueve. Y quisiera decirles a quienes creen que pueden ser salvos hoy perder la salvación, la próxima semana o el mes que viene, es lo que enseñan algunos pastores, no es más que un error. ¿Cómo puedo tener confianza y gozo en mi corazón si podría perder la salvación? Alguien dirá, pero la gente peca contra Dios. ¿Y quiere usted decir que aunque pequen contra Dios, no perderán la salvación? Le pregunto, ¿ha pecado desde que aceptó a Cristo? Sí. ¿No ha perdido su salvación? ¿Cómo llama eso? G-R-A-C-I-A, gracia. Esa es la maravillosa gracia de Dios para con nosotros. Cuando pensamos en esta clase de gozo, es un don espiritual. El fruto del Espíritu, ¿qué es? Amor, paz, correcto. Amor, gozo, paz, bondad y todo lo demás. Ese es el don del Espíritu Santo. Al aceptar a Cristo, el Espíritu Santo vino a nuestra vida para sellarnos y morar en nosotros. ¿Para hacer qué? ¿Qué comenzó a hacer? Comenzó a rebosar en nosotros. ¿Quién es Él? Amor, gozo, paz, bondad, benignidad, etc. Son los dones del Espíritu. Mucha atención. Tenemos la fuente del Espíritu de Dios en nosotros rebosando de manera constante. No importa lo que enfrentemos en nuestra vida, Él está allí. Hablamos del Espíritu Santo, pero piense en Él como una fuente que siempre fluye. Ahora pasa esto. Al pecar contra Dios, ¿qué sucede? Mire, Él no nos deja
pero no podemos experimentar su gozo al vivir en pecado. Así que tenemos la fuente en nosotros. Es el Espíritu Santo. Alguien dirá, ¿es usted feliz? Mejor que eso. Está lleno del Espíritu de Dios y Él mora en usted, actuando en usted a diario. Me pregunto con qué frecuencia nos detenemos a agradecerle, gracias Señor, gracias amado Jesús, porque vives en mí, mediante mí, y por hacer lo que prometiste. Entonces esta es la promesa de Dios basada en su palabra, no en mis sentimientos. Hay sentimientos que nos hacen pensar, Señor, debes estar a 1000 kilómetros de aquí. No, Él está allí donde siempre ha estado dentro de usted. Pero lo olvidamos. Dejamos que nuestros sentimientos eclipsen, anulen esta realidad maravillosa de Dios en nosotros, quien vive en nosotros para expresar quién es Él. O sea, cuando vemos la luna, por ejemplo, podemos pensar en Dios, quien es el creador de la luna y cuán hermosa es, etcétera, o el sol o lo que sea, podemos ver a nuestro alrededor. Pero, ¿qué es lo más importante? No es lo que creó Dios, sino quién es Dios. Cuando pensamos en esto, Dios ordenó y decidió vivir dentro de nosotros para manifestarse a sí mismo, su poder, su gozo, amor, gozo, paz, bondad y todo lo demás. Y eso es lo que Dios quiere en todos nosotros. Y lo único que obstruye eso es el pecado. La falta de fe, por ejemplo, o la desobediencia a Dios no lo elimina, pero lo obstruye. No podemos vivir en pecado y tener el gozo de Cristo. No funciona. De vez en cuando conozco a alguien que dice, bueno, sí, soy cristiano. Luego, mientras hablamos y más escucho en lo que anda y con quién anda, pienso, no. Quizás tengan un poco de felicidad que va y viene, pero no tiene el gozo de Cristo o no viviría esta clase de vida. Así es el Señor. Él mora dentro de nosotros. ¿Para qué? Para afianzarnos, para que seamos firmes en momentos difíciles, para proteger nuestra fe, para darnos guía y liderazgo, para contestar nuestras oraciones, mostrarnos el buen camino. Dios Todopoderoso mora en nosotros mediante su Espíritu Santo. Así que el Espíritu de Dios nos faculta para que soportemos con triunfo cualquier y toda situación. No es que no habrá lágrimas o que no pasaremos por el valle, ni que siempre haremos lo bueno, pero Él nos sacará adelante. Entonces, al hablar del fruto del Espíritu, lo que desborda Él en nosotros no solo es amor, sino gozo. Y cuando ese gozo está en nuestro corazón, no importa lo que enfrentemos, es el gozo del Señor. No el gozo de nuestras facultades, talentos y destrezas, sino el gozo de Dios mismo. Y Pablo escribió esto para alentarnos y ayudarlos a entender que pase lo que pase, este gozo es realista aún en tiempos de sufrimiento. Mire, esta es la diferencia entre gozo y felicidad. La felicidad se basa, preste atención, se basa en mi condición, o mis deseos, o mi entorno, o mis amigos, o muchas cosas. El gozo se basa en mi relación con Cristo. Si quiere escribir algo, apúntelo. La felicidad se basa en mis condiciones, cualesquiera sean estas. El gozo se basa en mi relación. Mis condiciones y circunstancias cambian a diario, cambian. Mi relación con Cristo no cambia. Es una relación eterna, porque fuimos sellados con el Espíritu Santo del Dios vivo. Y Pablo pudo sentarse con soldados romanos y tuvo una relación con Dios que, sin importar lo que le pasara, un día sería liberado de eso. Fue su relación, no su entorno. Todo a su alrededor lo había llevado a la desesperanza y a una existencia deprimente. Pero aún en una celda romana había ese gran sentido de confianza y seguridad. ¿Le gustaron sus circunstancias? Claro que no.
Pero mire, mucha atención. Nuestra relación con Dios no depende de nuestras circunstancias. Depende de una relación personal y estrecha que comenzó en nuestra vida al aceptar a Cristo como nuestro Salvador personal, aunque haya sido siendo niños o ya adultos. Así que no se trata de nuestra condición ni de nuestras circunstancias, sino de nuestra relación. No lo olvide. Su relación con Dios reemplaza todo lo demás. Sus circunstancias pueden cambiar y cambiarán, pero no su relación con Dios. Y creo que Pablo le daba gracias a Dios por eso y también le agradecía por el privilegio de sufrir. Solo porque pasemos por adversidad, dolor, sufrimiento y prueba, preste atención, no significa que Dios se haya movido un centímetro. Sellados por el Espíritu Santo hasta el día de la redención. Al pensar en eso, ¿cómo podemos regocijarnos cuando sufrimos por dolor físico? Bien, varias razones. Podemos gozarnos porque tenemos a Cristo, quien camina con nosotros. No andamos solos. Dios nos dice, no te dejaré ni te desampararé. Una segunda razón, escuche, Dios tiene el control de nuestras circunstancias. Ese es un asunto importante. Dios tiene el control de nuestras circunstancias. No importa quiénes creamos ser, Dios está al mando de nuestras circunstancias. Tercera razón, Dios hará que estos momentos se tornen para nuestro bien, pase lo que pase. Cuando entendemos cómo es el verdadero gozo, entendemos por qué la adversidad y el dolor son solo temporales. Además, no hay nada que pueda separarnos de su amor. Al considerar todas estas razones, y espero que las escriba, podemos agradecerle a Dios por lo que está haciendo en nosotros. Y quisiera leer un pasaje bíblico en Primera de Pedro. Aquí no escribe Pablo, sino Pedro, pero me encanta este pasaje porque Pedro también sufrió. Pero en Primera de Pedro, comenzando en el versículo 3 del primer capítulo, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Punto. Pudo haberse detenido allí, pero no lo hizo. Para una herencia incorruptible, no podemos perderla, incontaminada, es perfecta e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros que sois, refiriéndose a nosotros, guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Para qué? Sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¡Qué palabras tan maravillosas! A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Es un maravilloso pasaje bíblico de promesa tras promesa tras promesa, y allí están todas las promesas de Dios para nosotros que podemos acoger, para que sometida a prueba vuestra fe mucho más preciosa que el oro. La mayoría no está de acuerdo con eso. Mire, para que sometida a prueba vuestra fe mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Tiene gozo en su corazón? No parece. No pareciera. El gozo del Señor Jesucristo no es un mero sentimiento, es una maravillosa seguridad y confianza, rebosa dentro de nosotros por ser quienes somos en Cristo. Ahora, si no ha aceptado a Cristo como su Salvador, todo lo que ha escuchado lo ha pasado desapercibido. Y hoy deseo invitarle a decir, hice un desastre de mi vida.
Y quiero ser salvo, quiero que Dios cambie mi vida, quiero poder apropiarme de lo que dijeron Pablo y Pedro en estos 2 libros de la Biblia. Quiero que Dios me cambie. ¿Lo hará? Claro que sí. Sí lo hará. Y deseo animarle como seguidor de Cristo. Note que no dije miembro de la iglesia, sino seguidor de Cristo, como dice ser, que permita que la palabra de Dios le cautive, le llene, rebose en usted, que pase lo que pase, estos versículos y estas verdades nunca cambian y se aplican a toda persona sin excepción, no importa cuál sea la circunstancia, si está dispuesto a creerlas. Amén. Padre, gracias porque no desiste de nosotros. Gracias porque el apóstol Pablo sabía en su corazón lo que estaba pasando, pero no sabía que 2000 años después habríamos aprendido tanto por lo mucho que sufrió al descubrir quién eres y escribirnos para contarnos. Te bendecimos y alabamos hoy y nos gozamos por tu bondad, amor, misericordia, dolor, sufrimiento, pesar, pero con gozo, en el nombre de Cristo. Amén. Si este programa ha sido de bendición para usted, por favor, visite encontacto.org. Ser más como Cristo cada día y reflejar su gloria es una aventura que dura toda la vida. Seremos semejantes a Él. Un nuevo folleto del Dr. Charles Stanley. Obtenga su copia gratis hoy. ¿Qué clase de vida quiere? ¿Quiere vivir en obediencia delante de Dios o vivir poniendo en riesgo sus convicciones? Solo un hijo de Dios que no cede en sus convicciones puede mantenerse firme. Mi vida, si te pudiera mostrar todos los momentos vividos, tantos momentos que me hacen ser quien soy. Pero lo que ha hecho mi vida completa es Cristo. ¿Estás casi listo? Sí, papá. No te olvides de llamarnos cuando llegues. No, papá. Tengo algo más que quiero que te lleves. Hijo, esto es lo más importante que puedo darte. Dios solo quiere lo mejor para ti. Quiere que pases tiempo con Él todos los días. Así lo haré, te lo prometo. Estoy muy orgulloso de ti. En Contacto, estimulamos a todo creyente a cultivar una relación más estrecha con el Señor Jesucristo y apoyamos la labor de la iglesia local. Este programa es patrocinado por Ministerios en Contacto. La difusión de estos programas se hace posible por la gracia de Dios y por las oraciones y donativos de personas como usted.